Fue un 20 de marzo del 1943 en la ciudad de San Pedro de Macorís que nace José Dunque. Su formación profesional incluye doctor en medicina de la UAS, especialista en psiquiatría en Madrid, administración de servicios de salud en Ucamaima, especialista en educación superior y maestro en terapia familiar en UAS. Ha recibido múltiples reconocimientos en toda su trayectoria profesional. Autor de 21 libros de éxitos. Está felizmente casado con Fior de Jesús desde el año 1973. Fior nace en Santiago, educadora y psicóloga con varias especialidades y una maestría en psicología escolar. Y luego de 46 años de casados y múltiples experiencias en su relación y haber procreado 3 maravillosos hijos, estamos sumamente agradecidos de Dios de tenerlos con nosotros. Doctor José Dunque y Fiordalisa de Jesús. Un aplauso. Bienvenidos. Qué honor para nosotros tenerles aquí. Pueden sentarse. Este es tuyo, querido. Ok. Ponte aquí, mami. Bienvenidos. Bueno, gracias por traernos de nuevo aquí y a Santiago. Sí, sabemos que les gusta mucho aquí. No sé por qué, Fior. Bueno, pues yo soy santiaguera. Exacto. Digna representante de nosotros. ¿Y usted tuvo un tiempo viviendo aquí en Santiago? Sí, y nunca nos fuimos porque siempre estamos Ya. yendo y volviendo. Muy bien. Sí, qué bueno que al final podemos tener la oportunidad de saludar a mucha gente que uno vio rápido así. Sí. Debo decir que a veces alguna cara uno dice, pero fulano debe ser, y no es la persona que uno pensaba. Así que si me saluda, dígame, yo soy fulano, el hijo de doña qué sé yo. Así que ayúdenme, ¿verdad? Ayúdenme, por favor. Sí. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante porque entiendo que va a llenar muchos espacios que tenemos todos de una u otra manera. Y justamente quisimos hacer una relación entre lo que es un matrimonio sólido y las implicaciones, si es o no, si la tiene o no. Hoy vamos a aprender eso, de lo que es una crianza eficaz. Y necesitamos comenzar como tema de introducción. ¿A qué podemos llamarle matrimonio sólido? ¿Qué es matrimonio sólido? ¿Cuándo yo puedo decir que de una u otra manera tengo que caminar, tal vez si algún objetivo, alguna meta? ¿Hacia dónde nos vamos para poder entonces partir de ahí y entonces desarrollar el tema de ¿Y hoy? qué tan importante y sólido debe ser el matrimonio para la crianza? Vamos a verlo todo. Fundamental. Mira, cuando uno se enamora, sucede esto. Tú ves cómo las dos manos ensamblan. O sea, uno inconscientemente escoge la persona que te complementa, que tiene todo lo que tú necesitas. Y si tú sabes manejar las reglas internas del matrimonio, la persona de la que tú te enamoras tiene todas las herramientas para ser feliz hasta el final. Entonces, la clave está en celebrar eso y dar los pasos necesarios para que esa solidificación sea cada vez más deseable. Mayor. Sí, yo diría también que cuando uno se enamora, tiene que darse la química. Lo más importante es la química, porque si no se da la química, no se da el flechazo. Y cuando se da esa química y se da el flechazo, ya uno decide casarse. Y entonces cuando uno se casa, a mí me impactó cuáles son esos votos matrimoniales que se dan en la boda. Cuando dice te voy a amar en enfermedad, ¿qué más? En salud, en En riqueza, salud, en riqueza. pobreza. Y eso me impactó, esos votos. Yo diría que a esos votos, y quiero que ustedes lo practiquen otra vez, recuérdense esos votos, debemos anexarle otras cosas. ¿Qué serían otras cosas? Es que en esos votos debe estar que cada quien le permita crecer a su pareja. Es decir, yo no te puedo arropar, ¿tú ves? Sino, yo necesito que tú me des espacio de crecimiento. Yo necesito mi espacio
tú necesitas también tu espacio de crecimiento para poder mantener una O familia. sea que yo no puedo lograr que Marlene sea Fernanda, una No. versión mía femenina. No, no. No. Ella es Marlene. Correcto. Yo voy a aprender de esa fusión, pero también él debe darme mi espacio de crecimiento. Correcto. Y entre nosotros eso ha pasado. Cada quien tiene su espacio de crecimiento. Se complementa, pero tienen su espacio. Otra de las cosas que yo creo que hace un matrimonio sólido Ajá. es que, por ejemplo, el maltrato que hoy se da mucho entre los matrimonios. Mi pareja tiene que ser que todos los días cuando yo me despierto por la mañana, yo quiero que él sea la única persona que me diga, te quiero, te amo. Yo he decidido estar contigo para toda la vida. Eso merece un aplauso. Excelente. Qué bien. Excelente. Sí, eso es lo que uno necesita. Y sobre todo, perdón, lo que tú dijiste, la frecuencia. Ajá. No tal vez esperar un día al año cuando tal vez tengamos aniversario o tú estés de cumpleaños para yo decírtelo. Esa frecuencia que tú Esa decías. frecuencia. Yo he decidido que todos los días tú seas la única persona que me diga que me quieres. Excelente. Porque eso complementa el matrimonio y lo va solidificando. Yo creo que el maltrato hoy en día no se debe permitir en el matrimonio. Porque entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está si yo he decidido estar contigo? Es una decisión que yo he tomado y una decisión en amor. O sea, Entonces, el amor no lleva maltrato. Entendiendo entonces el maltrato, no solamente como un maltrato físico, sino muchas veces entonces con la falta de demostración de cariño, ¿cierto? Exacto. Ok. Entonces, doctor, ¿cómo usted pudo, eso que dice su esposa, en su ejemplo particular, esos años, esos inicios antes que vinieron los niños, hay casos aquí que ya los niños están y no hay forma, en un ambiente ideal, lo correcto es que esperen 3 años antes que lleguen los hijos, pero hay muchas variables en eso. ¿Cómo se da la consolidación y el proceso? Mira, esa pregunta es muy importante y yo quiero decir que esto no es algo que cae espontáneamente de la mata, que hay que trabajarlo. Y ese trabajarlo puede implicar crecimiento personal. Yo creo que es importante decir, Fior, que nosotros estamos felizmente casados después de 46, ¿verdad? le calculé. 46. Pero este Dunker que está aquí no es el que se casó con Fior hace 46 años. O sea, este Dunker ha tenido que cambiar, crecer, modificar actitudes. Esta Fior que está aquí no es con la que yo me casé. Es decir, nosotros nos hemos ido amoldando en el camino y la buena noticia es que cuando aprendemos a ceder el uno al otro y a moldarnos, crecemos como personas. O sea, precisamente a veces los puntos de conflicto son áreas de crecimiento personal que tenemos pendientes. Entonces, que nadie suponga que simplemente me enamoré, me casé y ya todo va a funcionar a la perfección. O sea que el matrimonio no se casa siempre. Tú sabes que a nosotros no nos entrenan para matrimonio. Al contrario, nos entrenan para ser una unidad que es singular. Este es mi lapicero, este es mi mochila, no nos entrenan. Y uno entiende que el matrimonio es algo implícito. O sea, no, yo me caso y ya yo sabe cómo ser. Y no, el matrimonio es algo explícito que se va dando en el tiempo en el matrimonio. Y el doctor mencionaba ahorita que de una u otra manera ese crecimiento personal va a influir entonces en un matrimonio fundamentado y sólido. Exactamente. No, y ese tiempo juntos, ese ensayo, eso es imprescindible porque los hombres y las mujeres solemos tener gustos diferentes. Es decir, a las mujeres les gusta ir de tienda, a nosotros nos gusta ir a practicar un deporte, pero entonces ya estamos casados. ¿Cómo combinarnos para disfrutar ambos del viaje? Entonces, sencillamente, yo tuve que aprender a ir de tienda y Fior tuvo que Yo aprender estoy en el proceso, yo la dejo sola, ya que se vaya. Vamos, doctor, por favor, una terapia particular con él. Ahorita vamos a hablar esa parte. No, recuerdo que fuimos al Ecuador
uno de los eventos que tuvo impacto en nuestra vida y ahí nos estaban enseñando, ¿verdad?, cómo acoplar la pareja. Y entonces allá en el Ecuador hay un edificio que no tiene escalera ni ascensores, el Caracol, y es así. Wow. Y Fior desde el principio, Dunker, vamos al Caracol. Yo eso me daba mareo solamente de pensar. Pero como nos estaban estimulando a fortalecer la relación, y bueno, tengo que Déjame ir yo al Caracol. tratarme yo misma, caracolazo puro. Bueno, y confieso que lo disfruté al principio, pero cuando íbamos por las mitad, yo le dije, Fior, dame un receso, sigue. Vete adelante que yo te alcanzo. Yo te espero aquí cuando tú bajes. Porque no es que vamos a ser idénticos. O sea, siempre va a haber una diferencia. Yo soy hombre y es mujer, y eso va a implicar diferencia. Pero tenemos que aprender a buscar espacios comunes. Y eso hay que trabajarlo. Eso no cae espontáneamente. Y hacer el esfuerzo, porque aunque usted no quería caracol, usted puso de su parte. Está bien que no llegamos hasta la punta del caracol, pero por lo menos a la mitad, ¿verdad, Fior? ¿Y tú llegaste? Llegaste hasta arriba, mujer decidida. Tú sabes también que me pasó en mi experiencia. Cuando uno se casa como hombre, tú sabes que el hombre es muy descuidado. Y a uno hasta se acostaba hasta sin lavarse los dientes y cosas, y hasta sin bañarse. ¿A cuánto le ha pasado eso? Dios así? mío, Cuando yo me casé, esto sí es grande. yo tengo que cepillarme todos los días y bañarme. Te lo enseñaron también. Me lo ¿verdad? enseñaron. Imagínense. Pero antes no me importaba, o sea, me costaba sudado y ya. Pero me di cuenta que tengo que mostrarle a mi esposa mi mejor versión. Sí. No, y yo quisiera decir algo sobre eso. Miren, la noche es un tiempo social con la pareja. Y yo también tengo que aprender alguna cosa. Eso de darse un bañito antes de acostarse. Por favor. Yo eso nunca me lo dijeron, tú oye. ¿Verdad? Un bañito cuando voy a salir a una actividad, uno se da un baño, pero para uno acostarse en la cama con su pareja, con la posibilidad de intimidad sexual, lo mejor es que uno vaya fresco, ¿verdad? Claro. Y un bañito y cepillarse, todo eso no está de más. Y el hilo, doctor, que es parte de eso. Ay, bueno. Y tú sabes que hay un punto en la mujer a mí me encantó porque al principio yo me ponía bravo con ella. Entonces, yo hiedo, mujer. O sea, hubo un proceso. Y Ese es mi esposo, se lo presento. y sabe cómo ella comenzó a enseñarme a yo bañarme subliminalmente. Porque directamente es una batalla. Una esponjita. Ella comenzó a ponerme aquí una esponjita y comenzó así. ¡Ay, qué fresca me siento! Y yo con calor, ¿no? Entonces tuve que aprender. O sea, no, a la mala no me enseñó, pero busco la vuelta. Y uno al final, uno Se cede. deja llevar. Hemos entonces, de una u otra manera, hecho pinceladas, por así decir, algunas de las características de lo que es un matrimonio sólido. Ahora bien, hay un texto en la palabra que quisiera que lo pusiéramos, está ahí en Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Como creyente entendemos que no hay manera de nosotros, aún pongamos todos nuestros esfuerzos. Y dice en este verso, si alguno prevaleciere contra uno, dos les resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, nosotros entender que necesitamos a Dios como centro de nuestra relación. No hay manera, y de una u otra manera, ahorita te mencionaba de nosotros trabajarnos de manera individual, tenemos que hacerlo. Pero cuando vamos a la realidad de compartir y yo tener que ceder, a veces todo ese orgullo que uno se trae, toda esa arrogancia que uno sube, todo lo que nosotros traemos de atrás necesita ser moldeado por Dios y ponerlo literalmente en el centro a Él. O sea que consideramos un punto importante, doctor. Sí, yo soy terapeuta familiar, pero debo decir en público que Dios ha sido mi terapeuta. Cuando nosotros comenzamos nuestra relación de pareja, no habían tantos consejeros y terapeutas familiares. Eso ha comenzado después. Pero en 2 o 3 momentos claves de nuestra vida matrimonial, Dios nos ministró en terapia. Yo debo contar que una noche aquí en el monumento, después de un encontronazo,
porque no queremos dar a entender como que todo siempre ha sido bonito. No, Han habido momentos que hemos tenido que trabajar. Y nuestros primeros años no fueron fáciles. Me fui al monumento y ahí comencé a hablar con Dios. Porque por más que yo le decía a Dios que cambiara el corazón de esta mujer, Dios no me hacía caso. Como que la oración tenía un estorbo. Sí, yo tenía una oración fija, Señor, cámbiale el corazón. Por favor, haga algo, confío. Mire, yo te quiero servir. Ojalá que cámbiale. te ore como un hermano. Señor, llévatela o te la mando. No hice esa oración. No llegó a eso, llegó no. a eso. Pero esa noche, después de yo hacer mi oración habitual, me quedé en silencio esperando que Dios me hablara. Y Dios comenzó a mostrarme que yo también tenía cosas que tenía que cambiar. Y me hizo un repaso mental de escenas en las que yo podía ver la otra cara de Dunker. Solo Dios puede hacer eso. Sí. Sí, eso es lo que hacemos en terapia. Ujú. O sea, cuando uno ha tenido pacientes en terapia, es para hacerle consciente de esas cosas que debe trabajar. Dios la hizo conmigo. Yo bajé del monumento con la decisión de que yo tenía que hacer eso que Fior decía al principio, aprender a dar, aprender a enamorar, aprender a hacer regalos, aprender a decir las cosas que uno piensa de su pareja. Porque luego aprendí que sin eso el matrimonio es nada, eso es fundamental. Así es. Dios me ministró y en otro momento que tiene que ver con los hijos, hubo un momento en que tuve una crisis familiar y ahí con la disciplina de mi hijo me excedí. Y cuando yo esa noche fui de rodilla ante Dios, Dios me dijo, tienes que pedirle perdón a cada miembro de tu familia. Ay, ay, ay. Y yo me acerqué a mi hijo, a mi hija, comencé con Fior, perdón, mira, me excedí, Y debo decir en público que esa vez por un año yo me abstuve de dar conferencias sobre el matrimonio. Wow. Yo dije, no estoy preparado, Dios tiene que sanar esta familia, si no yo no tengo autoridad para aconsejar a otros. Gloria a Dios. O sea, Dios fue mi terapeuta. Y lo ha seguido siendo, Así es. porque Él me acepta, ¿verdad? Así como yo soy, con mis imperfecciones. Así es. Y me da la oportunidad de comenzar de nuevo. Concluyendo con este tema, hay un aspecto que nos confunde mucho en el matrimonio. Es que a veces nosotros, doctor, agarramos una situación X y esa situación la arrastramos por 1, 2, 3, hasta meses, hasta años. Y hay un punto que yo aprendí un día que usted estaba dando una en terapia, y es que pierde una batalla, pero vas a ganar la guerra, porque tenemos el tiempo para ganar la guerra. Perdiste esta batalla, ok, la perdiste, pero la guerra continúa. O sea, una batalla ganada o perdida no determina que vas a perder la guerra. Entonces, en ese tono, concluyendo, para irnos al próximo tema, ¿cómo nosotros podemos entender esa verdad? Porque los hijos vienen ahí. Ya vienen ahí los hijos, y el matrimonio, los hijos deben encontrarlo sólido y de acuerdo para que no haya el conflicto mayor. Sí, es muy importante que los hijos vean que tenemos un papá normal, como yo le digo, un papá que se equivoca, Así es. pero un papá que cuando nos equivocamos podemos decirle, mi hijo, me equivoqué. Tú no tienes un papá perfecto. Excelente. Tienes un papá que se equivoca, pero reconoce que me equivoqué y te Exacto. pido perdón. Eso es una sanidad en los hijos. Mira, eso no hay terapia que sane más a un hijo que vea que su papá reconoce los errores y pide perdón. Excelente. Porque nuestra generación se crió en una cultura, yo le decía eso a Dunker, en una cultura de miedo. Le teníamos miedo a los papás. Entonces, los papás no se equivocaban. Pero- y muchas veces se ha replicado, Ajá, entonces. sí. Aunque estamos en una generación diferente, estamos Totalmente haciendo cosas. cosas. Pero mira lo que ha replicadas. pasado. Antes yo le tenía miedo a mi papá, y ahora la mayoría de papás le tienen miedo a los hijos. Exactamente. Ahora se han invertido los papeles.